nos vamos a ir a Concepción del Uruguay. Como dijimos, ahí se está realizando este juicio oral y público que se ha denominado la causa PC, porque las víctimas son militantes del Partido Comunista y que tienen en el banquillo de los acusados a Julio César Rodríguez, conocido como el Moscardón Verde, ex policía federal. Y una de las víctimas que ha declarado en este juicio es Juan Echeverría, militante justamente del Partido Comunista, que nos está atendiendo ahora en este momento. ¿Cómo estás, Juan? Te saluda Alfredo aquí desde Paraná. Estoy también con Jackie. ¿Cómo te va? Bien. Gracias por llamarme. No, al contrario, muchas gracias a vos por atendernos. Y bueno, hubo hoy una jornada especial en el juicio porque se realizaron los alegatos. Por lo que sabemos, la Fiscalía pidió 4 años de prisión para el Moscardón Verde, unificada esta pena con los 15 que ya viene cumpliendo, con lo cual tendría que ser 19 años la pena para el Moscardón. ¿Esto es así? Contanos cómo se ha vivido hoy esta jornada ahí en el Tribunal Oral de Concepción del Uruguay. Sí, es así. Después de los alegatos de la exposición del fiscal y de los alegatos de los abogados, el fiscal propone estirar a 19 años, o sea, 4 años más de prisión a Rodríguez, a Julio César Rodríguez, por toda esta represión que realizó con nosotros. En este caso los que estábamos, los principales éramos los principales, o sea, los querellantes éramos Carlos de Toro y yo. Sí. Pero había otros, hubo otros que también sufrieron las consecuencias del accionar del Moscardón Verde. En realidad nosotros tuvimos un secuestro hace, entre otras formas de represión que hemos sufrido durante las dictaduras, tuvimos un secuestro de un balneario, del Banco Pelay, en el año 1978, claro. Donde actuó este señor junto a otros represores, pero claro, después de 42 años nosotros recién conseguimos poder llevar a la justicia todo esto, porque se cajoneó permanentemente. Es más, la causa prescribió. Luego, cuando vino el gobierno de Néstor Kirchner, claro, sacó a flote todas las causas, dejaron de prescribir las causas por delito de lesa humanidad, y esta siguió, pero recién ahora se consigue que pueda realizarse este juicio. En realidad, nosotros hemos sufrido todo este tipo de represión. En este caso hubo secuestros, torturas, un intento de quebrarnos, es decir, de hacernos decir cosas que ellos querían. Hubo un accionar muy definido por parte de los represores, y lo que yo especialmente y mis compañeros rescatamos de esto es quién tiene la responsabilidad, porque nosotros buscamos justicia, es decir, no buscamos desquite ni venganza, claro, ni nada por el estilo, y menos el odio es lo que precisamente tenemos que es el enemigo que tenemos que matar. Entonces, la responsabilidad en este caso no es solamente de estos señores que utilizaban la picana y los golpes. Ellos fueron, ni más ni menos, los que recibieron una migaja de poder como para poder tener gente a su disposición en condiciones de indefensión, y ahí torturarlas, hacerlas sufrir. Creo que de esa forma se sentían poderosos. Pero si nosotros analizamos a fondo, ellos eran el instrumento de otra cosa mucho peor, de un poder que era el que les estaba dando esa posibilidad, de un poder que les incrementaba el odio,
porque sencillamente no tenían ningún motivo para odiarnos a nosotros, porque éramos personas comunes, que claro, teníamos una actividad común pública, era conocida nuestra actividad, no había necesidad de odio. Pero bueno, este claro, es el gran drama de la Argentina, es el gran drama de la humanidad. Si Hitler pudo hacer lo que hizo y pudo desencadenar una guerra que terminó con 50 millones de personas, fue desencadenando el odio, en ese caso hacia los judíos. Bueno, y ahora, Juan, en ese momento hacia los comunistas, hacia lo que llamaron la subversión, que no estaba claro que era la subversión, pero era algo que a ellos les hacía mal, y utilizaron a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo ese trabajo, que era el trabajo sucio. Pero lo que a nosotros nos interesa que la gente entienda y que la gente sepa es quién es el responsable, quién es el verdadero culpable de que sucedan estas cosas. Y escuchaba ahí la emisión mientras yo estaba esperando de lo que está pasando en Bolivia. Sí. Y es precisamente ese sector, esa clase social minúscula, pero que tiene un poder extraordinario, la que produce todas estas desgracias en los pueblos, porque ellos quieren seguir amasando las fortunas que el pueblo con su trabajo forma, y ellos se le apropian. Es decir, acá esto probablemente queda en Rodríguez. Acá hubo una historia en la cual hasta Videla fue preso, pero los que no fueron presos fueron los que encumbraron al general Videla para que hiciera ese trabajo sanguinario y sangriento que realizó con la militancia en la década del 70. Claro, Juan, del 76 al 83. Juan, ¿me permitís hacerte una pregunta? Sí. Vos hablabas recién de que ellos eran la cara visible, ¿no? Rodríguez, en este caso, que el único que llegó ahí a enfrentar el tribunal, ¿no? A enfrentar al Poder Judicial. Ellos eran la cara visible, pero además hay que tener en cuenta el contexto de Concepción del Uruguay en aquella época, ¿no? Una ciudad relativamente pequeña, donde mucha gente se conocía entre sí. Ustedes se conocían, digamos, con los genocidas, con los torturadores, o incluso también existió la posibilidad de que después de haber pasado por todo aquel momento se los cruzaran por la calle durante más de 30 años de impunidad, ¿no es cierto?, que vivimos en el país y ahí en Concepción del Uruguay también. ¿Cómo era esa relación, digamos, de cruzárselos por la calle o de saber que estaban libres, digamos? Bueno, pero eso era una, digamos, en aquel momento era, y como vos decís, en una ciudad chica como esta, que nos encontrábamos en cualquier momento, era de una provocación permanente. Yo doy un ejemplo. A mí este señor Rodríguez, yo caminando por una parte céntrica de la ciudad de Concepción del Uruguay, a pie, me siguió 2 cuadras en el auto, así sin sacarme, mirándome fijamente. Las características de él, que tenía unos ojos saltones. Pero, digamos, esos tipos de provocaciones, o de si en algún lugar uno se podía encontrar en un negocio o algo así, él empezaba a hablar con alguien de manera tal que nos provocaba a nosotros. Era un provocador permanente. En realidad era de las personas que uno las ve y normalmente te ponen incómodo, independientemente de lo otro, de lo más duro, que sabíamos que en cualquier momento, si nos llevaba, podíamos tener consecuencias mucho más graves, si es que seguíamos vivos o podíamos terminar ahí nuestra asistencia. Lo que sí quería decir sobre esto, bueno, y después vos me preguntarás lo que quieras, sí. Pero lo que quiero decir es que vinieron las dictaduras militares. En el caso de la dictadura de Videla, ¿quién fue el sector que las encumbró? Los militares no están preparados para gobernar. Y en realidad, Videla no gobernaba. Acá los que gobernaban eran civiles. Sí. Acá el ministro de Economía era Martínez de Oz. Nosotros tenemos toda la historia. Martínez de Oz, Cavallo, Alzo Garay en otras épocas,
son los típicos representantes de lo que es el neoliberalismo, porque lo que yo quiero dejar en claro y lo que a nosotros, a todos nos toca aclararle a la sociedad que todavía no conoce cómo vienen estos problemas, es que hay un sector muy pequeño de la sociedad que tiene el dinero, que acumula el dinero que el pueblo con su trabajo genera para el país y lo utiliza para precisamente tener subyugado a ese pueblo para poder seguir sacándoselo. Entonces, no es que sea, y lo que quiero aclarar con esto es que ni siquiera puede llegar a ser patriota porque todo lo que, porque ellos responden a un poder internacional, se vio en el gobierno anterior todo el patrimonio que pasó del Estado argentino a los grandes capitales que ni siquiera son argentinos. Es más, hubo una empresa argentina como Techin que estuvieron a punto de destruirla para que pasara a ser o para que pasara a manos de un capital internacional. Un capital internacional que busca de alguna manera establecer un país en el mundo, un gobierno mundial, toda una serie de producción de riqueza a nivel mundial, gobernado desde algún lugar del mundo que podría ser Estados Unidos, con su aparato militar de la OTAN o con su poder económico representado más bien en el Fondo Monetario Internacional o con su poder político del Departamento de Estado. Entonces es una clase parasitaria y una clase que va llevando a la destrucción de los países. Por eso decía yo lo de Bolivia, porque en Bolivia se está viendo que todo lo que hizo para Bolivia y todo el crecimiento económico y el crecimiento social que hubo en Bolivia, están haciendo una represión durísima, donde está muriendo gente todos los días, nada más ni nada menos que para sacarle esa riqueza al pueblo y llevársela a las arcas de los monopolios transnacionales. Sí. Yo quisiera que este mensaje sea el que llegue, el del verdadero responsable, que la gente empiece a pensar ya que nunca más liberalismo, nunca más neoliberalismo en la Argentina ni en ningún país del mundo, porque es la causa de la desgracia de los pueblos, es la causa de la ruptura de familias, es la causa... Yo te voy a explicar dos cosas. Hubo dos compañeros que declararon, el caso de Gabriela Alejandra Montesino, que tenía 4 años, cuando llegó el allanamiento a la casa, le pusieron la pistola en la sien, porque ella empezó a llorar, y la quisieron hacer callar con la pistola en la sien. Y le dijeron a la madre que si no se callaba, la iban a volar la cabeza, así textualmente. Esto es mucho peor que una tortura personal. Es preferible que te metan la picana y no que hagan eso con un hijo tuyo. O por ejemplo, a Luis Alberto Díaz, que teniendo 20, 22 años, no sé cuánto, lo obligaron a presenciar cómo torturaban al hermano. Entonces, es toda una cadena que desemboca en estas aberraciones de individuos que se sienten poderosos cuando pueden torturar a alguien, pero que pueden hacer eso gracias a que hay un poder que precisamente los alienta para eso. Totalmente... por supuesto, totalmente de acuerdo con lo que estás contando, Juan. Le cuento a la audiencia que estamos hablando con Juan Echeverría, una de las víctimas de la causa PC, que se está realizando el juicio ahora en Concepción del Uruguay, y justamente ya se dio a conocer que el viernes va a ser la sentencia, ¿no? El viernes al mediodía. El viernes al mediodía, 12:30, está convocada para hacer la sentencia. Bueno, así que vamos a estar atentos a lo que ocurra ahí en Concepción del Uruguay. Te agradecemos muchísimo, Juan, por estos minutos y por haberte prestado, digamos, a conversar con nosotros y a contarnos todas estas cosas que nos estás contando.
No, gracias a ustedes y los felicito porque por lo menos tienen una tarea tan importante como llevar conciencia a la gente que todavía no entiende o todavía no conoce lo que ha pasado y lo que pasa en la Argentina y en los distintos países. Les deseo mucho éxito en la tarea que hacen y sí, les agradezco muchísimo que me hayan llamado. Bueno, te mandamos un abrazo, hasta luego. Igualmente, chao, hasta luego. Ahí dialogábamos con Juan Echeverría, militante del Partido Comunista desde Concepción del Uruguay, que nos contaba sobre esta audiencia de hoy, del alegato que hubo, en el que la Fiscalía pidió que se unifique la pena con la pena que recibió el Moscardón Verde Rodríguez en la causa Arguindegui para llevarla a 19 años de prisión.